Bueno, yo siempre cuando comencé a leer los libros negros, más bien en la introducción, oye, me pareció que pudiera haber sido tan rico leerla compartido, pues leerla entre varios, porque creo que por lo menos eso fue lo que me produjo a mí y lo que me invitó a pensar en que lo leyéramos juntos. Ya lo había hablado en otro grupo, de la posibilidad de leer juntos y desde el inicio, pues todo el prefacio que hace Shamdasani sobre eso que me parece que lo ubica a uno perfectamente y en el tiempo y en qué momento él escribió esas cosas y un poco qué lo iba acompañando, ¿no? Entonces, mi fantasía es cuando, bueno, uno se estudia a lo mejor algún pintor o algún músico y sabe en qué momento hizo tal pieza o tal cosa y creo que Shandazani da eso a su manera, pero para mí es una gran entrada, ¿no? Para leer esta parte de la obra de Jung que no conocemos, ¿no? Entonces, mi planteamiento es leerlo desde el preludio, como dice él, ¿no? El preludio que la nota allí, ¿no? Como está en inglés, la traducción creo que no debe ser acompañada también. A mí, ya me comentaba en estos días que alguien estaba queriendo leer los libros en español. Y yo le decía, bueno, que no estaban traducidos y que a mí leer en inglés me ha resultado interesante porque tengo que leer y releer y releer y comprender bien la frase. Y creo que eso me ha dado unos niveles bien interesantes de los textos. Cuando los leo en español, por supuesto que es mucho más sencillo, pero a mí me ha dado un nivel de comprensión y de posibilidad de fantasear sobre lo que estoy leyendo, que me gusta. A mí me gusta eso. Y me ha sido útil con otros, pues, como con Ziegler o con Mikland, que son lecturas, dígame Ziegler, que es una lectura que es una traducción tan difícil y que Cecilia me acompañó un tiempo en eso, estuvimos haciéndolo juntos y de verdad que pero resultaba muy enriquecedor cómo se van haciendo las imágenes a medida que la lectura se va profundizando. Entonces, para el inglés, pero creo que los que hablen bien inglés, o yo no me considero bilingüe, pero leo bastante, pues, que nos ayudemos entre nosotros con alguna problema de la traducción, ¿no? Y vamos a empezar con el preludio, ¿no? De Shandazani. Todos tienen el libro, todos están leyendo, todos lo tienen allí. Okay. Bueno, en 1935 Jung dijo que alrededor de los 35 años las cosas comienzan a cambiar, empiezan a cambiar. Es el primer momento en que aparecen, y yo traduje los lados, no los shadows, sino más bien los lados desconocidos de la vida. Porque no creo que son solo los que están en sombras, cualquier lado desconocido de la vida aparece, empieza ese choque con la vida, ¿no? Y que tiene que ver con el descenso a la muerte o el declinar de la vida, ¿no? Y él dice, es claro que Dante encontró este punto en sus escritos y que todo el que ha leído el Zaratustra se dará cuenta que Nietzsche también lo descubrió, ¿no? Cuando las personas, ustedes me dicen libremente cuando paro, y cuando quieren hacer alguna intervención. Cuando las personas se encuentran en este momento, de muchas maneras, algunos se alejan de esta experiencia, otros se zambullen en ella, pero nadie como que queda sin ser afectado por ello, ¿no? Algo importante sucede, incluso a los que lo rodean, ¿no? Así entiendo yo esta parte allí, ¿no?
Entonces, y dice, si tú no ves algo, el destino se va a encargar de que lo veas, pues. Y con esa frase, no, y creo que todos estamos familiarizados con ese momento y con ese escrito de Jung, ¿no? Para 1913, Jung era uno de los tipos más famosos, más que liderizaban el movimiento psiquiátrico europeo, y era presidente de la floreciente Asociación Psicoanalítica Internacional. Y como él mismo menciona en el Liber Novus, yo he logrado todo lo que he deseado, yo he logrado honor, poder, fortuna, conocimiento y felicidad humana, ¿no? Entonces mi deseo, él señala que es el deseo en ese momento por esas cosas que estaban en aumento, de repente toda esa parafernalia se dio, cesó, el deseo retrocedió o se fue de mí y el horror me sobrevino. Yo creo que bueno, este es un momento que muchos de nosotros, por el que hemos pasado muchos de nosotros también, ¿no? Momentos donde todo lo que creíamos que eran las metas, los objetivos, las cosas, pues se redimensiona. Él había alcanzado un punto que iba a transformar completamente su vida y su trabajo. Y a través de esto, él dice, Jung llegó a ser Jung. Y, y emergió la psicología analítica como una psicología general y como una escuela de psicoterapia. Todos sabemos esto, todos hemos leído esto. Esta transformación tomó lugar a través de la exploración de lo que él llama la imaginación visionaria. Eh, Trazada y que es la que él muestra en los libros negros desde 1913 a 1932. Estos no son diarios personales, sino son grabaciones de una autoexperimentación única que Jung llamó su confrontación con el alma o su confrontación con el inconsciente. Él no, él no hacía grabaciones día a día de su suceso o de los eventos externos que estaban ocurriendo, sino más bien de su imaginación activa. Él, y de las representaciones de sus estados mentales. Y reflexiones que él iba teniendo sobre esto, ¿no? Desde las fantasías más internas entre el 1913 y el 1916, él compuso el borrador del Liber Novus, el libro rojo, el cual él transcribió en un volumen caligráfico ilustrado con sus pinturas y que ya todos conocemos. Las pinturas de 1916 en adelante, en el libro rojo, que relatan cómo Jung continúa explorando en lo que más tarde fue los libros negros. El Liber Novus y los Black Books, los libros negros, están muy entrelazados entre ellos, muy cercamente entrelazados. Y los libros negros cubren los periodos antes, durante y después del Liber Novus. El Liber Novus, entonces nació de los libros negros.
incluye las meditaciones de Jung sobre sus fantasías entre 1913 y 1916. Ok. Y su comprensión de los significados de sus experiencias hasta ese punto. Desde el punto de vista de su tarea, no solo pertenecen, aquí no lo entendí bien, pero creo que él dice que no solo pertenece a él, sino también a lo que lo rodea. Yo no sé los que han leído si lo entienden igual que yo. Ajá, Un paréntesis, no sé si me oyen, pero sí, no sé qué hice y me salí y ahora no sé cómo, cómo volverme a meter. Yo los oigo y los veo. pero te oímos y te vemos. No, pero yo no me veo. Abajo, Tú no te ves. abajo, ahí está un logo pequeñito que es de Zoom. Dale a ver si te llega a la pantalla. Abajo, que está Google, está documentos, ¿sabes? Como los loguitos pequeñitos en la parte inferior de la pantalla. ¿No tienes la figurita de Zoom? Sí, De la sí. propia computadora creo que es lo que Exacto. dice Ruth. Claro. No del Zoom, sino de la propia computadora. Bueno, claro, claro, están los pequeños logos. Dale a Zoom. Ya le di. ¿Y? Nada más te veo a ti, Ruth. Bueno, Busca, otra fíjate, idea, claro. busca arriba en la pantalla a la derecha, hay una cosa que dice View o Vista, Vista. vista. Ajá, Que aparece el abre logo eso, con la que estoy hablando. Dale a vista porque es y la que está hablando. tienes hablante y galería. Dale a galería. Dale a galería. Dale a galería. Bueno, igual, pero no me veo. Bueno, pero ustedes me Así, ven. te vemos y te oímos perfecto. Sí, yo los veo a ustedes. Perfectos. Ok, seguimos, ¿no? El libro... Pero frente a la pregunta que hacías, que creo que es importante, esa línea porque hay un elemento importante que tiene que, fíjate, que desde el punto de vista de Jung, lo que él estaba experimentando, le correspondía no solamente a él, sino también a otros. A otros. Y él llegó a la conclusión de que sus fantasías fluían del nivel mitopoyético de la psique. O sea, eso que tú estabas comentando, Ajá. creo que es muy importante porque ahí es donde él empieza, eso fue lo que entendí yo, como a entender que había un nivel mitopoyético, o sea, es como que ese nivel objetivo de la psique que genera fantasía y genera imágenes que no solamente le corresponden a él como individuo. Ajá. Sí, yo lo entendí así como tú dices, ¿no? Y me parece importantísimo porque además él le describe como sí, ese nivel mitopoyético, como empezó a acercarse, y después lo dice más tarde cuando él dice que, bueno, él sentía que estaba como en un manicomio y todos estos personajes eran, eran como si él estuviera oyendo sus anamnesis en el consultorio, que también me parece una imagen interesante y que probablemente tiene que ver con esto que él está diciendo aquí, ya señalando de lo que le pasó a Jung y cómo fue que él se acercó y cómo fue que se acercó a ese material. Y es interesante porque durante todo ese tiempo que él va escribiendo libros negros, a nivel formal están saliendo sus obras más importantes también. De la primera de Símbolos de Transformación, ¿cómo se llama? Sí, Símbolos de Transformación, ¿ya? Que va en paralelo a lo que a él le va ocurriendo. Pero esto es ya él con sus propias imágenes y sus propias fantasías y cómo le va sucediendo. Sí, ya, bueno, tú ya dijiste eso, ¿no? Cómo se aparece en él ese nivel mitopoyético general de la psique, que él
denominó después inconsciente colectivo. Todavía aquí él no habla de inconsciente colectivo. Y de sus notas de autoexperimentación, un trabajo psicológico en una forma literaria y teogónica fue creada. A mí lo que me va quedando de esto es como esa cosa, ¿no? Es que Jung es capaz en ese momento de escribir libros que saca o artículos o cosas que va publicando, mientras en paralelo él está metido en este otro nivel de su trabajo personal y de sus escritos, que es lo otro que llama la atención, ¿no? Y esta exploración de su imaginación visionaria está en los libros negros desde 1916. Ok, y la comprensión y la demostración cómo él vio el desarrollo y fue como entendiendo en los insights que él iba ganando e incorporándolos en su vida, ¿no? O sea que es un trabajo muy particular, un trabajo muy personal, muy activo y que es paralelo al trabajo intelectual que él viene haciendo. Al mismo tiempo, él él incorpora o añade estas pinturas desde 1916 en adelante para ser comprendidas en el contexto de la evolución de la iconografía de su cosmología personal. O sea que interesante verlo desde allí, incluso al libro rojo, ¿no? Como todas estas imágenes que él va incorporando tienen es un contenido iconográfico de su cosmología personal. Dada la intersección de los libros negros y el Liber Novus, particularmente entre el 13 y el 16, esta introducción de necesidades se repite y es retrabajada y es expandida en forma expandida en secciones desde la introducción del libro Novus. Ahora vista desde un diferente ángulo. Yo lo que entiendo es que todo esto lo está trabajando y vuelve a revisar. Acuérdense que el libro rojo tampoco sale si no es después. El libro rojo no es ni siquiera, no sale con sus obras completas. El libro rojo sale mucho después. Y es como si él se va retroalimentando de lo que va haciendo y va incorporándolo en el libro Novus, en el Liber Novus, desde otro ángulo. Y ambos trabajos van de un contexto y una cronología compartida. Si no me van entendiendo, me preguntan. Yo me enredo en esto. La introducción a mano se enfoca más sobre la autoexperimentación visionaria de lo que Jung va desarrollando y nos da una contextualización más completa del último periodo entre 1916 y 1932. De la misma manera que uno comparte y ahí se refiere al Sandasani, ¿no? Desde el 2009 está compartiendo sobre la edición del libro Novus. Él estaba llevando a cabo la primera parte de la edición del libro negro. O sea, en el mismo tiempo que él estaba discutiendo la edición con Norton sobre el libro negro, había comenzado ya la primera parte de los libros negros.
al comienzo del siglo XX. Esto no era muy común para que un trabajo fuera expandido y revisado a través de tantas ediciones, ¿no? de un número de ediciones. Y un número de publicaciones pivotes de Jung, como la psicología, el proceso de la psicología del inconsciente, son ejemplos de esto. Esta introducción es parte de este género. ¿Quieren comentar algo sobre eso? Como un recuento. Entonces viene la intoxicación de la mitología. Entonces, vocatus ad vocatus deus aderit, ¿no? Quiéralo o no, Dios aparece. Lo llames o no lo llames, Dios aparece. Estará presente. En 1908, Jung tenía este proverbio tallado sobre el portal de su casa que le había construido en Gustav, en la parte alta de la costa del lago de Zúrich. Este escrito era del oráculo de Delfos, reproducido por el Renacimiento, por los autores clásicos por el Renacimiento alemán, humanista, y por Erasmus, el humanista Erasmus, en los Colectaneas Adagiorum, ¿no? Proverbios del autores clásicos. Jung trabajó muy de cerca en los planes de su casa. En los siguientes años que él renunció a su puesto como médico en el hospital de Bulgorsi para dedicarse a su práctica que estaba creciendo y al interés de sus investigaciones, él mantuvo su posición como expositor en la escuela de medicina, donde él continuó dando cursos sobre psicología del inconsciente y del psicoanálisis. Su retiro del Bulgorsi coincidió con un cambio en el interés de sus estudios, ¿no? Para los estudios de mitología, folclore y religión. Y él ensambló una biblioteca, una vasta biblioteca de trabajos de los escolas. Estas investigaciones culminaron en Transformaciones y Símbolos de la Libido, publicadas en dos momentos, en 1911 y 1912. Y marcó un regreso a las raíces intelectuales y a sus preocupaciones culturales y religiosas. Él encontró que el trabajo mitológico excitante e intoxicante. Me pareciera que yo estoy viviendo y esta es una cita de Jung, en un hospital de enfermos hecho a mi manera. Él volvió a hablar de esto en 1925 y yo estaba con todas estas figuras fantásticas, centauros, ninfas, sátiros, dioses, diosas, como si ellos fueran pacientes y yo estaba analizándolos a ellos. Yo leí a un griego y aquí dice a un negro. ¿Cómo entendieron eso? Como espiritual. No, yo creo que es un negro africano. Es un negro africano. Yo creo que es un negro africano. Claro, yo leí mitos griegos y de negros, como si fueran lunáticos contándome sus anamnesis. Carolina levantó la mano. Vamos a... Dele. Escuchamos, Carolina. Es que yo creo que justamente se refiere a un hombre negro, que creo que estaba en el hospital. Y es el que él entrevista y que lo menciona luego en sus recuerdos, sueños y pensamientos.
y él lo entrevista y él decía que este hombre que no tenía ninguna historia de educación, ni había tenido ninguna posibilidad de viajar, ni de salir, ni de conocer, que ni sabía leer, traía una imagen que él la relaciona después con un mito. Y ahí él hace que eso se convirtió para él en una experiencia de lo del inconsciente, una experiencia que sustentaba el planteamiento del inconsciente colectivo. Sí, yo no entendía lo del negro, ¿no? Al principio, lo del griego sí, pero mito negro y... Eduardo, ¿para complementar? Levantó la mano. No, que yo quería, fíjate, cuando yo leí esto me llamó mucho la atención el hecho cuando, bueno, que creo que lo comentaba hablando de Rafael, que cuando Patty Berry, ella habla de cómo para ella surge la psicología arquetipal, de que es un poco una invitación que hace Rafael un poco a esto mismo, ¿no? Que me llamó mucho, mucho la atención. Es como lo que cuenta Patricia Berry es que estaban hablando alrededor de unas cervezas y hablando de esto, y de repente Rafael dice, bueno, ¿cómo será eso de uno imaginarse que uno vive dentro de la mitología griega? Y de esa invitación, de ese comentario, empiezan como a hacer un ejercicio de tal cual, un poco, bueno, ¿cómo será estar aquí sentado con Zeus o con Dioniso o con Apolo? Y me llama mucho la atención que ahí hay hay un cruce muy interesante entre lo que dice Jung, que fue su vivencia, y esta intuición experiencial de Rafael, porque Rafael lo plantea no como una intuición, sino como una invitación a vivir. Sí, es interesante. Yo me imagino además que como no en vano los libros están saliendo ahora, esta información de Jung, que yo creo que a lo mejor mi fantasía es que él herméticamente manejó muy bien eso hacia la afuera también, que hacia la afuera salían sus libros discutidos, sus conferencias formales, algunas cosas que mencionaba, pero no toda la riqueza de lo que él estaba haciendo y cómo lo estaba haciendo. Me parece, por lo menos esa es mi fantasía, ¿no? De cómo era que estaba ocurriendo eso en ese momento, porque él también estaba lidiando con un colectivo que cómo iban a ver eso que le estaba pasando a Jung, pues, cómo iban a concebir eso. Y incluso me ha hecho pensar, bueno, ustedes me han oído hablar un poco de eso. Yo creo que ahora estoy mucho más loco que antes, pero creo que lo que tengo es que ahora tengo una relación más directa con esos elementos que en otro contexto pudieran parecer locura. Y ahora tengo como más libertad para tenerla. Y que yo creo que ese es un fenómeno que probablemente estamos en una época donde ya esas cosas pudieran plantearse con un poco más de libertad. O sea, que no creo que no hay que salir del closet en lo sexual nada más, creo que hay que salir del closet desde otros lugares también. Y que creo que lo que Jung plantea aquí a mí me hace pensar en esas cosas, ¿no? Es como una salida de closet. Ahora él pudo mantenerse en el closet y manejar el afuera con mucha habilidad. No sé qué piensan de eso, ¿no? Seguimos. Carola. Yo pienso que, no sé si estaré equivocada, pero de lo que yo he entendido, que he ido leyendo de cosas de Jung, realmente los libros negros fueron escritos previos a al libro rojo. El libro rojo ya fue una cuestión ya más pensada y editada posteriormente para la cosa pública, ¿no?
pero los libros negros era así como el diario personal donde él, todo lo que le venía, todo lo que sentía, leía o le pasaba, era puesto ahí. Y de ahí era que luego él iba como extrayendo lo que podría ser puesto afuera. Es lo que leíamos ahorita, el libro rojo sale de los libros negros. Exacto. Entonces el libro negro es como su cuaderno de apuntes, su diario donde va haciendo toda ese diálogo con él mismo, pero escrito. Y que justamente muchas cosas de ahí ni siquiera después fueron publicadas en el libro rojo. Todas esas vivencias internas, también por sus características como introvertido que era, ¿no? Sí, da mucho para Magali, no se te oye. Magali, no se te oye. Magali. Perdón. Sí, como que él pudiera estar testeando con él mismo cuánto podía salir al exterior y cuánto todavía quedaba allí en el libro, ¿no? Por esto que está diciendo Carolina, pues es una agenda, un diario, y él está, no todo podía salir. Y por eso, Sí. bueno, lo primero... Se te fue otra vez, Magali. Se te fue El volumen, se te fue el audio, Magali. Disculpe. No, bueno, estaba como repitiendo lo mismo, ¿no? Como él estaba testeando cuánto podía salir para esa obra inicial, ¿no? Que llamaron completa, pero que no lo era. Entonces, bueno, eso. Eduardo, levantaste la mano. No, fíjate, pero algo como que yo creo que, bueno, no sé si por lo menos lo he entendido yo, no sé si, yo lo que tengo entendido es que el libro rojo, Jung nunca lo escribió para publicar. O sea, él fue como que él iba, él iba agarrando pedacitos, iba agarrando reflexiones, iba agarrando esto, y después él se dedicaba, que era como su trabajo de alquimista, a pasarlo al libro rojo. Pero en ningún momento él lo pensó como en publicarlo. O sea, él compartió algunas cosas del libro rojo. Compartió 7 sermones, que me encantó el meme que mandó Magali el otro día, me pareció fantástico. Compartió algunas cosas, pero fíjate que precisamente el tema de la publicación del libro rojo, de sacarlo a la luz, es que Jung había dicho que el libro rojo no podía salir sino 100 años después de su muerte. Y yo creo que la intuición es que él sentía como que tenían que pasar algo para que se sedimentara su trabajo antes de que fuera malinterpretado. Y se adelanta a los 100 años, se adelanta la publicación es precisamente porque Sandasani empieza a presionar a la familia y a darle una cantidad de señales, de decirle, mira, es que si no lo sacan ustedes, si no lo sacan completo, esto va a salir y va a salir muy distorsionado, porque ya habían partes del libro rojo que estaban en la calle. Y correspondió con el libro que salieron en relación a su vínculo con Sabine Spielberg. Había salido, el nombre de Jung en un momento determinado estaba muy golpeado. Y entonces Sandasani se le aproxima a la familia, que siempre tenía tiempo como buscando sacar el libro rojo, y le dice, mira, es que si no lo sacan completo, van a salir partes y va a salir todavía más dañada la imagen. Y por eso es que adelantan, en vez de esperar los 100 años de la muerte de Jung, se adelanta para nuestra fortuna y lo sacan previamente. Pero aparentemente él nunca lo escribió, nunca lo construyó pensando en un colectivo o en una audiencia, sino lo estaba haciendo para él. Y eso que tú dices, él expresamente dijo que eso no se publicara, sino un tiempo después, no fue porque era otra cosa. Mucho menos los libros negros, me imagino. Los libros negros era otra cosa. Por eso los libros negros contienen un poco el libro rojo, pero también tienen otra cantidad de cosas, ¿no? Siguiendo aquí, ¿no? Al final del siglo XIX, él vio una explosión de
de scholarship, de escolaridad, pues en las disciplinas que se estaban formando en aquel momento, de religiones comparadas, etnopsicología. Entonces, los primeros textos fueron colectados y traducidos por primera vez por historiadores y por scholarships en colecciones tales como los libros sagrados del este de Max Müller. O sea que, creo, y muchos de estos trabajos representaron una relativización importante de la visión del mundo cristiano, que yo creo que también es coincidente ahí con lo de Jung, que también hay una explosión de todo este material que está. Di, Eduardo. Eduardo, levanta la mano. Micrófono. Sí, Eduardo. Que perdone la fastidio y la interruptividad, pero es que yo había leído esto previamente y entonces googleé los libros sagrados del este. Y entonces lo encontré, son 40 tomos, que si alguien los quiere, le puedo dar el link para que los vean. Son 40 tomos de budismo, hinduismo, lo que tú quieras, son Wow. si no fuera virtual, una biblioteca de libros. Yo creo que tendría que tener una sala completa para poner los libros sagrados estos de Max Müller. Entonces, si alguien está interesado, me dice, yo les paso el link de los 40 tomos de los libros sagrados. Y ya con esto ya dejo de fastidiar. No, perfecto. Yo creo que eso, además eso da idea de lo que estaba pasando en esa época también. Y coincide o no lo que sea con este interés de Jung de meterse en estos, además por esta vía tan personal y tan particular, ¿no? En símbolos de transformación de la libido, ahí él empieza, fíjate que en un libro publicado Jung diferencia claramente dos tipos de pensamiento y se basó en cosas de William James, que fue el que escribió Variadas de la experiencia religiosa, ¿no? Entre otros, que él contrastó el pensamiento directo y el pensamiento fantástico, ¿no? El primero era verbal y lógico, el segundo era pasivo asociativo e imaginativo. El primero fue ejemplificado por la ciencia y los últimos por la mitología. Y Jung dijo que los antiguos le faltó una capacidad, le faltaba capacidad para el pensamiento directo, ¿no? Que fue una adquisición moderna, del hombre moderno. Y el pensamiento fantástico toma lugar cuando el pensamiento dirigido, directo, cesa, ¿no? Transformaciones y símbolos de la libido fue un estudio extendido del pensamiento fantástico y de una presencia continua de temas mitológicos en los sueños y en la fantasía de individuos contemporáneos. O sea, aquí ya empieza a aparecer esto, a través de este libro se ve mucho más claro. Jung reiteró la ecuación antropológica entre lo prehistórico, lo primitivo y la infancia. Me parece interesante, ¿no? Dice, él sostuvo que la elucidación ¿cómo se llama? La creación de las fantasías en el día corriente, de los pensamientos en el adulto, pudieran iluminar sobre los pensamientos de los niños, o pudieran iluminarse a través del pensamiento de los niños, los salvajes y los prehistóricos. Corríjanme si la traducción allí no suena coherente. En este trabajo, Jung sintetizó teorías del siglo XIX de la memoria, la herencia y el inconsciente. Y
y posicionó una capa filogenética al inconsciente, aún presente en cada uno y consistente en imágenes mitológicas. Eso se va entendiendo, ¿no? Vamos bien. Para Jung los mitos eran símbolos de la libido y él como que representó sus movimientos típicos. Él usó el método comparativo de la antropología para extraer y juntar una vasta panoplia de mitos y entonces someterlos, llevarlos a la interpretación analítica. Más tarde, el término que él usó para este método comparativo fue el de amplificación. Él sostuvo que habían dos mitos que habría que tener, que habrían mitos típicos, los cuales corresponden al desarrollo de los complejos en la etnopsicología. Siguiendo a Jacob Burckhardt, él acuñó tales mitos típicos como imágenes primordiales. Un mito particular estaba dado le era dado un papel central como el del héroe. Y para Jung este representaba la vida del individuo y los intentos para hacerse independiente y liberarse de la madre. Él interpretó el motivo del incesto como un intento de regresar a la madre al renacimiento, ¿no? Esto fue más tarde, a mí me cuesta traducir esto como un verbo, es el heraldo, ¿no? Este trabajo como hacer el descubrimiento y marcó el principio de lo que fue descubrir el inconsciente colectivo, mientras el término, y todavía no acuñó ese término se acuñó mucho más tarde. En su prefacio a la revisión de 1952 de Transformación y Símbolo de la Libido, Jung señaló que el trabajo fue escrito en 1911, cuando él tenía 36 años. El momento es un momento crítico para el marco del comienzo de la segunda mitad de su vida, cuando una metanoia o una transformación mental no es infrecuentemente ocurre, que no ocurre infrecuentemente. Él estaba consciente de la pérdida de su colaboración con Freud y estaba en deuda a la esposa, con su esposa por el apoyo de ella, ¿no? Después de completar el trabajo, él imaginó que el significado de lo que ¿cómo es el? Él se dio cuenta del significado, de lo que significaba vivir sin un mito. Uno sin un mito es como una persona sin raíz, que no tiene un verdadero, no está verdaderamente unido a nada con el pasado o con sus ancestros o con la vida de sus ancestros, y que por eso no continúa en él, pues, o aún con la sociedad humana contemporánea, pues, contemporánea. O sea que vivir sin mito es como vivir completamente desarraigado. Esto lo llevó a preguntarse él mismo con toda seriedad, ¿qué es el mito? ¿Cuál es el mito que tú estás viviendo? Y no encontró respuesta a esta pregunta y tuvo que admitir que él no estaba viviendo con un mito, o ni siquiera en un mito, sino más bien en una nube
de posibilidades teóricas inciertas por las cuales yo estaba comenzando a considerar y que él estaba dándose cuenta, estaba comenzando a desconfiar cada vez más en esta manera de vivir. Así que de la manera más natural, y yo me encargué o me asumí pues que tenía que conocer cuál era mi mito. Y yo consideré esto como la tarea de las tareas. Por lo que así yo me dije a mí mismo cómo yo podría yo, cuando estoy tratando a mis pacientes. Carola levantó la mano. Ya. Carolina. Quería hacer un previo ahí de lo que estás leyendo, Pablo, ¿no? Porque es interesante Dale. eso del mito, ¿no? ¿Qué es lo que para Jung en ese momento está entendiendo por mito? ¿No? Porque a lo mejor nosotros ahorita lo pensamos desde esta cosa de los mitos, pero ¿qué sería en ese momento para Jung eso del mito? Y que probablemente no es hablar del mito del héroe, sino qué era para Jung en ese momento de su historia su propio mito. Lo pregunto en voz alta qué piensan los demás, ¿no? ¿Qué sería lo que estaba entendiendo él como tal, ¿no? ¿Qué es eso del mito para Jung? Eduardo. Dale. Mira, yo tengo la impresión de que es literal, ¿no? Porque ya para esta época él había escrito Símbolos de Transformación. Y hay algo que él, en Símbolos de Transformación, él ya habla del mito del héroe, y el mito del héroe como una representación de lo que para él es la vida del ser humano, ¿no? Entonces sí creo que es casi que literal cuando él habla de cuál sería el mito de él, el personal, es tratando de hacer un ejercicio dentro de los posibles mitos. Congeló, Eduardo. Sí. Lo que él está viviendo. Porque él ya había hecho referencia. ¿Perdón? ¿Aló? No, sí, ¿Aló? se te oyes. Ya. Que te habías congelado un momento. Te habías congelado un momento. Estaba diciendo es que ya para esa época él se estaba refiriendo literalmente a mitos como elementos literales, ¿no? Y ya de esa manera, en ese periodo ya le estaba coqueteando con Kerenji, que ya también había estado como incorporando la parte de mitología y psicología. Entonces sí creo que se refiere al mito como algo literal. Sí, es que yo había pensado que la parte del mito en ese contexto era cuál era el propósito de él en todo lo que significaba estructurar un cuerpo teórico, que justamente lo estaba separando de Freud, ¿no? Y entonces como un mito, como un propósito de él de aportar una visión diferente a la cual de alguna manera Freud lo había, ¿cómo se llama?, comprometido, y que él se zafa de ese compromiso, ¿no? Como un mito de crear una manera distinta de ver la psique humana. Yo también lo veo como más literal, como una necesidad de saber, bueno, cuál es el sentido de mi vida, por dónde viene, qué es lo que yo tengo que saber de mí, pues, que le dé sentido a la vida, puesto más en mito. Yo también creo que era una cosa que además buscaba afanosamente, porque además perdió todos los referentes en ese momento que le habían servido para llegar hasta allí, pues.
como la profesión, el matrimonio, la casa, todas esas cosas las pierde. Y creo que a través de esto y el encuentro con esta mitología, con la manera en que él se acerca a la mitología, yo sí creo que él buscaba una cosa como más literal de, bueno, ¿cuál es mi mito? O no sé cómo. Y todavía hay algunos por ahí que hablan del mito de tu vida, que tienes que buscar, entonces, y hay mucho sobre eso también. Yo sí creo que era una cosa más literal de Magali. Sí. Yo también pienso que en ese momento que él se está separando de Freud, va justamente a irse desde lo estrictamente personal a toda esta conexión que tiene con los etnopsicólogos y toda esta cuestión. Al lado de los volúmenes que nos decía Eduardo, de los 40 y pico de volúmenes de fulano de tal, bueno, mira, La Rama Dorada tenía 15 volúmenes. El Mircea Eliade escribió la historia de las religiones y tenía 10, 12 volúmenes. O sea, era por eso creo que lo llama la intoxicación, ¿no? Porque había entonces empezar un conocimiento de mitologías de todo el mundo, que entonces, bueno, lo sacan de papá, mamá, Edipo, tú sabes, ¿no? En lo que se estaba cocinando ahí con lo freudiano, con lo individual nada más, ¿no? Entonces, sí creo que conocer mi mito va más allá, pues, de lo edípico, ¿no? Y entro entonces en eso que después es el inconsciente colectivo para investigar cantidades de mitos, ¿no? Bueno, dice así estas consideraciones, como mientras yo trato mis pacientes, como yo considero mi factor personal, que yo creo que también como principio de lo que él desarrolla después de lo que puede ser para él transferencia contra transferencia, que es una concepción totalmente distinta a la freudiana, como él en ese momento y cuánto necesito saber yo de mí para trabajar mis pacientes, pero desde este lugar también, ¿no? Que es lo que dice en esta última, como cuando tratando mis pacientes debo permitir que este factor personal, que es tan necesaria para el conocimiento del otro, si yo estoy inconsciente de ello, como una búsqueda honesta en ese sentido y de lo que le puede ofrecer al paciente también. El estudio del mito le había revelado a Jung su falta de mito. Él entonces sostuvo que él tenía que conocer su mito, su ecuación personal, que ahí puede haber la respuesta a tu pregunta, Carola, ¿no? Más cuál es su ecuación personal. Así que él vio que esta autoexperimentación que él sostuvo a través de explorar sus propias fantasías y sus pensamientos, era en parte una respuesta directa a preguntas teóricas que lo llevaron a culminar en lo que fue Transformación y Símbolos del Alivio. Y es verdad, todo lo que hemos leído, Transformación y Símbolos del Alivio, oye, yo recuerdo cuando empecé a leer ese libro lo difícil que era leer, porque tú no sabes exactamente de qué le está hablando en un principio, ¿no? Entonces, bueno, vienen mis experimentos más difíciles. En el 1912, Jung había tenido unos sueños significativos que él no entendió. Y les dio particularmente importancia a dos de estos, los cuales él sintió que mostraban las limitaciones de las concepciones freudianas de los sueños. El primero, yo estaba en un pueblo del sur, en una calle, ¿cómo se dice? Una calle en subida, con una mitad del lado más estrecha, y eran las 12 del mediodía, con un sol brillante, y un
un guardia viejo vestido de austríaco, o vestido de guardia, vamos a decir, un viejo austríaco vestido de guardia, o alguien similar, pasa a mi lado, perdido en sus pensamientos. Y alguien dice que él es uno que no puede morir. Él murió ya hace 30 o 40 años atrás, pero él todavía no se ha descompuesto. Yo estaba muy sorprendido. Aquí una figura que lo chocó apareció, que era un caballero de una poderosa, con una armadura amarilla y de un porte poderoso. Él lo miró sólida e inescrutablemente y nada le impresionaba a él. Y en su espalda él cargaba una cruz roja maltesa, o la cruz del Malta roja, ¿no? Él había existido desde el siglo XII y diariamente entre las 12 y la 1 del mediodía él tomaba la misma ruta. Nada maravillaba de estas dos apariciones, sino que yo estaba, nada me maravilló de estas apariciones, solo que yo estaba extremadamente sorprendido. Yo dejé atrás mis herramientas interpretativas y empecé a considerar el viejo austríaco. Mientras consideraba el viejo austríaco a Freud, se le ocurrió, esto no lo entiendo yo. Ismenia, no te estamos escuchando. Por favor, activa el audio. Que Quita el yo creo que micrófono. creo que se está refiriendo a que él identificó al caballero austríaco con Freud. Por Freud. Eso es lo que creo que. No, al viejo austríaco como Freud y al caballero como él. Eso es lo que él dice. Y al caballero como él, correcto. Como él. Correcto. Sí. Jung encontró que el sueño era opresivo, pues, y brutal, ¿no? Y Freud era incapaz de interpretarlo, que Freud sería incapaz de interpretarlo. El segundo vino año y medio más tarde, medio año más tarde. Yo soñé entonces, estaba poco después de la Navidad de 1912, que yo estaba sentado con mi hijo en un mueble maravilloso, en la cámara, en la torre, y en un salón con columna. Nosotros estábamos sentados alrededor de la mesa, del cual el tope de la mesa era de una piedra verde oscura. Y repentinamente ¿cómo se llama? Un seagull, una gaviota o una paloma volaron y aterrizaron en la mesa, ¿no? Yo le regañé al niño o le advertí al niño que se quedara quieto, que él no, para que no asustara a la bella pájaro blanco o ave blanca, y repentinamente esta pequeña ave blanca se transformó en un niño de 8 años, una niña de 8 años, de un pelo amarillo, de una pequeña de pelo amarillo que corría alrededor jugando con mi hijo entre las columnas, de las maravillosas columnas, ¿no? Entonces el niño repentinamente se transformó en una gaviota o una paloma, y ella me dijo lo siguiente: solo en la primera hora de la noche yo puedo llegar a ser humana, mientras que la paloma masculina está ocupada con la 12 Death, la muerte de las 12. Con estas palabras, el ave voló y yo me desperté. ¿Alguna observación sobre los sueños?
Hola Otto, que está por ahí como escondido. En 1925, Jung recalcó que este sueño fue el comienzo de una convicción de que el inconsciente no consiste solo en material inerte, sino que había algo más vívido, viviente allí. Él añadió que él pensó que la historia de la tábula esmeralda, de las 12 apóstoles, los signos del zodíaco y otros, pero él no pudo hacer nada del sueño, excepto que había, que para él indicaba una tremenda animación del inconsciente. Que ya pensar en eso en este momento era también bien revolucionario con lo que se venía diciendo, ¿no? Como que el inconsciente tiene sus propias capacidades, sus propias formas, y estos sueños a él le mostraban que había una gran riqueza ahí en el inconsciente. Yo no conocía ninguna técnica de llegar al fondo de esta actividad, y yo no pude hacer más nada sino esperar, mantenerme viviendo y observar la fantasía. Estos sueños lo llevaron a él a analizar sus memorias infantiles. ¿Cómo vamos con el tiempo? Está pautado hasta las 6:30, Creo que sí. cada 1 hora aproximadamente. Ah, ok. Hasta las 6:30, son las 2:30. No, hasta Entonces, las 12. hasta las 6, Hasta ¿no? las 6. Ok. Tal vez por Eh. efectos de la grabación que está hasta las 6:30. Entonces nos quedan 40 minutos aproximadamente. Ok, entonces tenemos tiempo. Mientras él estaba enganchado en esta actividad autoanalítica, él continuó desarrollando su trabajo teórico. Aquí vemos cómo van las dos cosas juntas, ¿no? En el Congreso Psicoanalítico de Múnich, en septiembre del 7 y 8 de septiembre de 1913, él habló sobre los tipos psicológicos. Y él argumentó que había dos movimientos básicos de la libido: la extraversión, en la cual los intereses del sujeto están orientados hacia el mundo de afuera, y la introversión, en la cual los intereses del sujeto están dirigidos hacia el mismo. Siguiendo desde allí, él propuso dos tipos de gente caracterizadas por la predominancia de una de estas dos tendencias. La psicología de Freud y de Alfred Adler eran ejemplos del hecho que los psicólogos a menudo toman lo que es cierto de sus tipos como como válidos para la generalidad, ¿no? Y más allá de que esto era requerido como una psicología que hiciera justicia a estos dos tipos, más bien, y no verlos como dos psicologías distintas, sino como dos tipos hablando de lo mismo. Que yo siento que tiene muchísima importancia todavía, y todavía es como difícil de apreciar cómo dos personas podemos hablar de lo mismo desde dos lugares tan distintos, y estamos hablando de lo mismo. En el siguiente mes, en un viaje en tren a Schaffhausen, pasando por las caídas del Rin, y cerca donde donde él vivió sus primeros años, Jung experimentó una visión despierto de que Europa estaba siendo devastada por un flujo catastrófico, por un flood, que fue repetido 2 semanas más tarde en el mismo viaje, y él más tarde lo recontó en el Liber Novus. Yo vi un terrible flood, ¿cómo es?, de deslave, que cubría todo. ¿Ah? Inundación. Inundación, claro.
una terrible inundación que cubrió todo el norte y, y parte de las partes bajas de la tierra, entre el Mar del Norte y los Alpes. Y alcanzó desde Europa, desde Inglaterra hasta Rusia, y desde la costa del Mar Norte, derecho hasta los Alpes. Yo vi olas amarillas, swimming, rubble, y la muerte de cientos de miles. Después, en una segunda ocasión, él oyó una voz interior que le dijo, mira, esto es completamente real y va a pasar. Tú no puedes dudar de esto. En 1925, él describió estos eventos como sigue. Yo estaba viajando por tren y tenía un libro en mis manos que yo estaba leyendo. Yo comencé a fantasear y de repente supe que yo estaba en el pueblo al cual yo iba. Esta era la fantasía. Yo estaba mirando en el mapa de Europa, en relieve, y vi toda la parte norte y Inglaterra sumergida en el mar, ¿no es? Sinking down. Así que el mar, como si el mar se hubiera elevado, ¿no? Y llegaba hasta Suiza. Entonces yo vi cómo las montañas crecieron más altas y más altas para proteger a Suiza. Yo imaginé que una catástrofe terrible estaba en progreso y pueblos y personas serían destruidas. Y las wrecks, y los restos de los cuerpos muertos estaban regados, estaban sobre el agua. Pues. Entonces el mar se tornó en sangre y lo primero que yo estaba viendo, lo que primero yo estaba viendo desapasionadamente, entonces hasta que me agarró una sensación de catástrofe con un tremendo poder. Lo que él primero estaba viendo como indiferente, de manera indiferente, lo tomó profundamente, ¿no? Comentando esto, él señaló que yo pude haber tomado a Suiza como rodeada como de una reja por montañas, ¿no? Como si las montañas fueron un cerco, cercaron a Suiza, ¿no? Y ¿cómo se llama esto? ¿Cómo traduce submergence? Que se sumergió del mundo podría ser los restos de mis primeras relaciones. O sea, él lo tomó así, ¿no? O sea, primero una Suiza que estaba cercada por las montañas y de lo que se sumergía el mundo pudieran ser los restos de mis primeras relaciones. Esto me llevó al siguiente diagnóstico de esta condición. Yo pensé para mí, si esto significa algo, significa que yo estoy sin esperanza. Yo tengo el feeling que yo estaba en una psicosis sobrecompensada y de este feeling yo no me voy a librar hasta 1 de agosto de 1914. Yo no me había librado de esto desde el 1 de agosto de 1914. Después de esta experiencia, Jung temía que se iba a volver loco. Y él recordó que estos primeros pensamientos de estas imágenes de la visión indicaban una revolución. Pero como él no podía imaginar esto, él concluyó que esto era que él estaba amenazado por una psicosis. Después de esto, él tuvo una visión similar. En el invierno, y una vez estaba parado en la ventana
mirando en la noche profunda y mirando al norte. Entonces yo vi el brillo de de rojo sangre, un brillo de rojo sangre que se estiraba desde el este al oeste sobre el horizonte del norte como un flicker, como una chispazo del mar visto desde lejos. Y algo me dijo en aquel tiempo, me pregunté en aquel momento, que lo que yo pensaba acerca del futuro, ¿qué pensaba yo acerca del futuro del mundo? Y yo le dije que yo no había pensado, sino que yo veía sangre y ríos de sangre. En los años que precedieron, reventó la guerra, la imaginería apocalíptica estaba diseminada por toda Europa y en las artes y en la literatura. Por ejemplo, en 1912 el pintor ruso Kandinsky escribió que venía una catástrofe universal. De 1912 a 1914, Ludwig Meiner pintó una serie de trabajos conocidos como los landscapes apocalípticos, con escenas de ciudades destruidas, cuerpos y revoluciones, turbulencia. La profecía estaba en el aire. En 1899, la famosa medium americana Leonora Piper predijo que al principio del próximo siglo habría una terrible guerra en diferentes partes del mundo que limpiaría el mundo y revelaría las verdades del espiritualismo. En 1918, Arthur Conan Doyle, el espiritualista y autor de las historias de Sherlock Holmes, vio esto como que había sido profético. En cuanto a la fantasía tomando en cuenta la fantasía de Jung sobre el tren, el Liber Novus, la voz interior le dijo que lo que la fantasía describía llegaría a ser completamente real. Parece probable que lo que toma lugar que lo que tomó lugar o lo que pasó fue una visión hipnagógica, y él entró como en una corriente de imaginerías, en un estado de mareo, de drowsiness, ¿cómo se llama? Mientras estaba leyendo un libro. Inicialmente él interpretó esto subjetivamente y prospectivamente se fue presentando la inminente destrucción de su mundo. Su reacción a la experiencia era sobrellevar una investigación psicológica del mismo. En esta época, la autoexperimentación estaba usada en medicina y en psicología. La introspección había sido una de las principales herramientas de las investigaciones psicológicas. Y es verdad, en esa época todo eso estaba, no era solamente la psicología freudiana la que se estaba desarrollando. Estaban todos los investigadores en Alemania, todos los que llevaron la escuela alemana, donde estaba la Gestalt y todas esas cosas. Había mucho trabajo de experimentación en ese sentido. Eduardo. No, que quería de repente dejar en el aire, ¿no? No creo que lo vayamos ni a amplificar ni a resolver hoy, ¿no? Pero dejar en el aire esa como función, como de canal de Jung. Yo creo que Jung tenía lo que hoy en día podemos llamar que se canaliza, ¿no? Cuando nosotros oímos, o sea, leemos esto que fue como tan vívido, tan directo, y cuando oímos, por ejemplo, y leemos los 7 sermones, uno se da cuenta que los 7 sermones fue prácticamente una canalización. Es como, de alguna manera, entraba en un estado donde se conectaba con otra dimensión energética, por darle un nombre,
y de ahí le llegaba una información. Entonces creo que aunque esto suena muy esotérico, creo que es para mí sería como interesante dejarlo como nota de margen para ver si eso se desarrolla a lo largo de los libros negros. Porque yo siempre he pensado en eso, ¿no? Como Jung tiene, como en muchas partes de su trabajo, más allá de la intuición, como un lograr, como entender una totalidad de lo que estaba pasando, de alguna manera había un cierto rasgo de lo que hoy en día podemos llamar como canalización. Entonces dejarlo ahí simplemente como una nota al margen. Que no sé cómo lo ven ustedes o cómo lo piensan ustedes o qué tanto creen ustedes en eso. Creo que de repente, no sé, sería como interesante. Yo estoy de acuerdo con eso. Yo creo que ahí habían unas características particulares de Jung, yo no sé cómo llamarla. Una pudiera ser eso. Más bien eso me ha hecho pensar, y leyendo esto con más claridad, de que, bueno, ¿cómo sería esa autoexperimentación en mí, que no tengo esa capacidad? ¿Cómo tendría que hacer conmigo, que al final de cuentas es lo que me toca hacer con los pacientes también? ¿Cómo trabajar esas cosas con ese nivel de profundidad, con mis propios sueños o mis propias fantasías? Porque yo no tengo eso que yo tenía. Y que yo sí creo que era una cosa que sale de lo común, que no es lo que... No, yo no sé ustedes si canalizan vainas, pero yo no. Yo no canalizo nada. Yo sueño. Y si por ejemplo, y pendiente de eso, creo que en los últimos meses he estado teniendo sueños más bien que me cuesta relacionar con cosas sin que lleguen a ser sueños raros ni cosas como él describe, pero sí me ha provocado saber, oye, ¿por qué estoy? Por ejemplo, en estos días soñé con una persona que estudió conmigo en un año en bachillerato. O sea, y el sueño tenía algunos movimientos interesantes. ¿Por qué esta persona en este momento? Entonces, no solo me pasó ese sueño, sino que hay como 3 o 4 sueños donde aparecen personajes que tienen que ver con épocas muy pasadas de mi vida. Entonces digo, bueno, ¿cómo hacer autoexperimentación con eso, más allá de verlos de la manera clásica o de interpretarlos de manera clásica? Pero yo estoy de acuerdo contigo. Más bien mi invitación, Mari, ¿cómo ahora hago con el que no tiene eso? Que no va a mostrar eso, y entre ellos yo. Hola, 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 hola. Buenas tardes, ¿cómo están? hola, doctor. Sí, aquí pendiente. La imagen no la coloco porque cada vez que pongo el video a los 2, 3 minutos se me empieza a desconectar y a perder la señal, ¿sabes? El internet aquí. Miren, otra manera de ver lo que estaba hablando Eduardo y ustedes sobre esta capacidad de Jung de tener como esa facultad de lo que se puede llamar canalizar, es considerar que Jung tenía la capacidad de autohipnotizarse. Ahí, bueno, ahí en los estudios sobre hipnosis y trastornos disociativos y todo el proceso ese de gestionabilidad y todo esto que está todo relacionado, hay personas que tienen esa capacidad, inclusive hay teorías que plantean que muchos de los estados que clínicamente conocemos como disociativos son procesos de hipnosis de los pacientes que logran, así no sea voluntariamente, pero de alguna manera logran como hacer una entrada en estos estados de autohipnosis que son los que se presentan clínicamente como estados disociativos. En el caso de Jung, con todos sus dones, sus facultades, su búsqueda de conocimiento, en su proceso introspectivo, pues una manera de facilitar la aparición de todos estos contenidos inconscientes, es posible que haya sido entrar en ese trance autohipnótico que le haya permitido
bueno, acceder, hacerse como más permeable, pues, pongámoslo así. Ismenia, ¿tú querías hablar? Ok. Sí, pero yo me gusta dejar ese, como señalas tú, Eduardo, porque incluso a pesar de que cuando uno los ve clínicamente, pues los estados disociativos, los estados hipnóticos que siempre han causado mucha curiosidad, pues bueno, este tipo algo tenía distinto, algo había ahí diferente, ¿no? No importa cómo querramos llamarlo. Y es interesante esto que dice aquí, ¿no? Jung llegó a imaginar que transformaciones y símbolos de la libido pudiera haber sido tomado como por él mismo, como el análisis que lo llevó, como un análisis que lo llevó inevitablemente, que era un análisis de su propio proceso inconsciente. Y que él proyectó eso en la paciente que además nunca conoció. Él había proyectado su material de las fantasías de una mujer americana que él nunca conoció, que fue Miss Frank Miller, ¿no? Hasta el punto que Jung había sido un pensador activo y había sido adverso a la fantasía. Como forma de pensar, yo me sostengo, yo sostengo que tengo una especie de relación incestuosa con todas esas cosas que le pasó a él con la Miss Miller, ¿no? Y a través de un punto de vista como que se hubiera intelectualizado una cosa que estaba más en su cabeza, pero que por otro lado lo llevó a escribir este libro, ¿no? Es una cosa como bien interesante. Y en ese momento, bueno, me imagino todo lo confuso que debe haber sido, ¿no? De qué punto es verdad, no fue una proyección de él y de su propia imaginería, pero cómo eso lo llevó a él a producir un material que a nosotros nos parece interesantísimo. Él cambió de analizar sus fantasías y él llegó a analizar sus fantasías después de eso y anotarlas cuidadosamente, ¿no? Y anotar todo cuidadosamente. Y tenía que vencer la resistencia de hacer esto. Permitiéndose la fantasía en él mismo, tenía el mismo efecto como si se hubiera producido sobre un hombre que, si él, ya voy, aquí me enredé, perdón. Haciendo esto, permitiendo la fantasía, tuve el mismo efecto como si se hubiera producido sobre un hombre. Sí, Y como un hombre que llega a su taller y se encuentra con todas las herramientas girando alrededor de sí mismo. Correcto. Que le hubiera pasado que una cosa que él conocía y regresó, encontró que todas las herramientas están diseminadas y perdidas. Okay. Creo que ya me está cansando traducir en inglés hasta esta hora, ¿no? ¿Quieres relevo? Si me ayuda, me agradecería.
Claro, pero si permitiéndose fantasear en el mismo, tenía el efecto como que un hombre regresa a su taller y se encuentra que todas las herramientas estaban deshechas, ¿no? Un poco para describir qué era lo que le pasaba si él seguía alimentando la fantasía, a la cual también tenía resistencia de hacerlo, ¿no? Ok, ¿me ayuda? Ok, si quieres, te ayudo yo. Estudiando su fantasía, Jung se dio cuenta de que él se estaba estudiando la función creadora de mito de la mente. O sea, creo que esto es interesante porque aquí él empieza a introducir ese aspecto de la parte objetiva de la mente, ¿no? Como la mente, porque algo que leyendo esto, lo interesante es cómo ubicarnos en cómo se comprendía en ese momento la mente desde el psicoanálisis, ¿no? Que era el inconsciente no era más que un depósito de contenido. Y aquí Jung empieza a hablar de la mente, de la psique, como algo que tiene vida propia, ¿no? Entonces Jung comenta. Y además esa función muy ética de la mente, ¿no? Que la mente está constantemente creando cosas. Yo comento que hasta 1900 yo llevaba un diario y que yo pensaba que esta era una forma, una posibilidad para observarme a mí mismo. Era un intento para meditar sobre mí mismo y yo comencé a describir mis estados internos, mis estados interiores. Esto comenzó a representar en sí mismo una metáfora literaria, por ejemplo. Yo estaba en un desierto y el sol shone unbearably. Brillaba insoportablemente. Exacto. Y entonces él pone el sol es igual a conciencia. De esa manera, de esa manera, él se aproximaba a su diario hasta 1900. Su primer movimiento fue Intentar encontrar correlatos imaginativos a sus estados a emocionales. sus estados emocionales. Esto lo fue recogiendo en un cuaderno marrón que él llevaba hasta 1902 y comenzó a escribir en él. Él dice, o él comenta que en su infancia, él le gustaba mucho construir casas y estructuras. Y él retomó esto. ¿Perdón? Y él retomó esto. Exacto. Y él empezó a hacer esto para reconectarse consigo mismo en este momento. Comenzó a construir una iglesia con una piedra piramidal roja como el altar, recogiendo pequeñas piedras de la orilla del lago y de su jardín. Esto le recordó a él un sueño que tuvo en su infancia acerca de un falo que estaba enterrado. Él usualmente hacía esto después de almuerzo y algunas veces incluso en la tarde. Esto le clarificaba sus pensamientos y los llevaba a él a darse cuenta de las fantasías que después comenzó a escribir en los libros negros. Él tenía la sensación, el feeling, que él estaba practicando un rito, como en la mitología. Revisando sus escritos, él retoma en 1925 y él cita: tratando de ser lo más honesto conmigo mismo, yo escribo cada cosa que viene de una manera muy, muy cautelosa, de una manera muy cuidadosa.
siguiendo el mandato, el viejo mandato griego, que dice, deja fuera todo lo que posees, abandona todo lo que posees, y en ese momento puedes comenzar a recibir. Y recibirás. Exacto. Esto lo saqué de la liturgia mitraica. Y sigue hablando Sandasani. Se le ocurre, le ocurrió a Jung que él pudo comenzar a escribir sus reflexiones en una secuencia. Él estaba escribiendo un material autobiográfico, pero no como una autobiografía. Desde el tiempo de los diálogos platónicos, la forma dialógica ha sido un género mayor en la filosofía occidental. En el 387 después de Cristo, San Agustín escribió sus soliloquios, que representaron un extenso diálogo que se dio entre él mismo y la razón entre comillas y en mayúsculas, que lo instruía. La obra comienza con las siguientes líneas. Abre cita. En los momentos en que yo he estado confrontando diferentes situaciones a lo largo de mi vida, y por muchos días he estado preguntándome acerca de mí mismo y de lo que yo realmente, qué tan bueno era yo y qué tan malo era yo para poderlo evitar. De repente algo me comentó, de repente algo me habló. De repente tuve como algo que me habló. ¿Qué era esto que me hablaba? ¿Era yo mismo o algo diferente, dentro o fuera de mí? Esto era lo que realmente me hubiera encantado saber, pero no lo pude saber. Escribiendo el libro 2 de los libros negros, Jung se hace una pregunta. Y la pregunta es la siguiente. Yo me dije a mí mismo, ¿qué es esto que yo estoy haciendo? Exacto. Definitivamente no es ciencia. ¿Qué es? Y una voz me dijo a mí, esto es arte. Esto representó una impresión muy extraña. Esto activó una impresión muy extraña en mí. Porque no era en ningún sentido una impresión que lo que yo estaba escribiendo era arte. No era mi impresión que lo que yo estaba escribiendo era arte. Exacto. Entonces vine a esto. Quizás mi inconsciente está formando una personalidad que no soy yo. No soy yo. Pero que está insistiendo en expresarse a través de mí. Yo no sé exactamente por qué, pero sí supe con certeza que esta voz que me decía que mi escritura era arte, tenía que venir de una mujer. Yo le dije enfáticamente a esta voz de lo que yo estaba haciendo no era arte. Y yo sentí una gran resistencia que comenzaba a crecer. Sin embargo, ninguna voz apareció y yo seguí escribiendo. En este momento yo la capturé, la confronté, la atrapé, le dije, no, esto no es así. Y yo sentí como si un argumento, como si una respuesta iba a aparecer.
sigue Sandasani. Él pensó que esta voz era el sentido, era el alma en el sentido más primitivo, en la forma más primitiva, que él llamó el ánima. La palabra latina, la palabra en latín para alma. Dice Jung, trayendo todo este material para análisis, yo estaba en efecto escribiendo letras, escribiendo cartas a mi ánima. Es una parte de mí mismo con un punto de vista diferente al mío. Habían elementos, habían remarks, yo encontré cosas importantes desde un nuevo carácter. Yo estaba en análisis con un fantasma y una mujer. Cierra el quote, cierra la cita. En retrospectiva, sigue Sandasani, en retrospectiva, él trajo que esta era la voz, él recordó que esta era la voz de una paciente alemana, Dutch, ¿no? Alemana. Sí. That he had known from, que él había conocido entre 1912 y 1918. Que había persuadido a un colega psiquiatra de que este último era un artista incomprendido. La mujer había pensado que el inconsciente era arte, pero Jung había mantenido de que esto era naturaleza. Yo he previamente argumentado, dice Sandasani, que esta mujer en cuestión era María Moltser y que el psiquiatra en cuestión era Jung, era un amigo de Jung y colega Franz Rico, que estaba como invitando a que se pintara como una forma de análisis. Ricklin en 1913 se había transformado en un estudiante de Augusto Giacometti, el tío de Alberto Giacometti, un importante pintor de la primera época abstracta, de la primera época abstracta. Pero un paréntesis, una cita aquí, ¿no? Que aquí yo recuerdo que, yo no me acuerdo en qué parte, si era Memoria, Sueños o Pensamientos o aparece en algún lado, que al propio Jung le pasa esto, ¿no? Es como, sí. Cuando yo leí esto, yo pensaba que era Jung que le había pasado esto. Que él enseña el libro rojo a una mujer, a una paciente, que era una mujer muy rica, muy vinculada con la cultura y con el arte. Creo que vinculada incluso con Klimt, con el pintor del beso. Gustav Klimt. Con Gustav Klimt, y le dice, es que usted es un artista. Y él en un momento determinado queda tentado se pregunta si realmente él, en vez de ser psiquiatra, él se debería ir por el mundo de las artes. Y él tiene un sueño, tiene una experiencia, no me acuerdo, que él casi que la señala a ella como un demonio, ¿no? Como una tentación que le dice, mira, casi que demonio, no me sigas tentando, o sea, porque mi camino es la psiquiatría, no es ser artista, ¿no? Entonces, hay algo de eso también que se repite aquí. A mí también me produjo la misma confusión, porque yo recordaba esa historia, y creo que incluso alguna vez la hablamos con López, y que él había rechazado eso después de un sueño. Y eso mismo, ¿no? De que el inconsciente era naturaleza y no era arte. Con la misma conclusión. A mí también me produjo incluso el mismo recuerdo. Bueno, ¿y esto de dónde es? Pues, y ahora los Sandasani lo sacan por esta vía y lo menciona así.
Isabel está haciendo un comentario. Ajá. Cree que es el libro de estudios psiquiátricos, que es en el libro de estudios psiquiátricos. Ah, ok. El libro de estudios psiquiátricos, el de Jung, pues creo, hay uno que sale esta historia. No, creo. Ah, habría que buscarlo, sí, pues es de los primeros. Bueno, creo que ya estamos también en la hora. Bueno, vamos a dejarlo hasta aquí. Sí. Sí.